muchos cristianos desconocen. Hay una autoridad que muchos católicos ignoran. Hay una arma espiritual que muchos creyentes nunca han usado. Hay una verdad profunda que podría transformar completamente tu hogar, que podría revolucionar tu vida familiar, que podría cambiar radicalmente la atmósfera de tu casa, que podría alterar dramáticamente el ambiente espiritual de tu vivienda, que podría expulsar las tinieblas de tu morada, que podría desterrar el mal de tu residencia, que podría ahuyentar los demonios de tu hogar, que podría hacer huir al enemigo de tu casa, que podría poner en fuga a Satanás de tu vivienda, que podría liberar tu hogar de la opresión espiritual, que podría limpiar tu casa de la contaminación demoníaca, que podría purificar tu vivienda de la influencia maligna, que podría santificar tu morada de la presencia del mal, que podría consagrar tu residencia a Dios, que podría dedicar tu hogar a Cristo, que podría ofrecer tu casa al Espíritu Santo, que podría convertir tu vivienda en santuario, que podría transformar tu morada en templo, que podría hacer de tu casa un lugar santo, un espacio sagrado, un territorio consagrado, un terreno bendecido, una propiedad protegida, una residencia resguardada, una vivienda defendida, un hogar fortificado, una morada blindada, una casa amurallada espiritualmente, un lugar donde el enemigo no puede entrar, donde Satanás no puede permanecer, donde los demonios no pueden habitar, donde el mal no puede residir, donde las tinieblas no pueden morar, donde la opresión no puede establecerse, donde la maldición no puede arraigarse, donde la enfermedad no puede instalarse, donde la discordia no puede florecer, donde la división no puede crecer, donde el conflicto no puede prosperar, donde la amargura no puede desarrollarse, donde el resentimiento no puede cultivarse, donde el odio no puede sembrarse, donde la violencia no puede manifestarse, donde la inmoralidad no puede practicarse, donde el pecado no puede normalizarse, donde la rebelión no puede tolerarse, donde la desobediencia no puede aceptarse, donde el rechazo de Dios no puede permitirse, donde la negación de Cristo no puede admitirse, donde la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede pronunciarse, donde todo lo que es contrario a Dios no puede existir, donde todo lo que se opone a Cristo no puede permanecer, donde todo lo que resiste al Espíritu Santo no puede quedarse, donde todo lo que pertenece al reino de las tinieblas debe huir, donde todo lo que viene del infierno debe retirarse, donde todo lo que es enviado por Satanás debe escapar, donde todo lo que es inspirado por los demonios debe partir, donde todo lo que es sugerido por el enemigo debe irse, donde todo lo que es tentado por el maligno debe alejarse, donde todo lo que es seducido por el diablo debe retroceder, donde todo lo que es engañado por el padre de mentiras debe desaparecer, donde todo lo que es corrompido por el príncipe de este mundo debe esfumarse, donde todo lo que es destruido por el adversario debe desvanecerse, donde todo lo que es arruinado por el acusador debe eliminarse, donde todo lo que es devastado por el destructor debe erradicarse, donde todo lo que es aniquilado por el asesino desde el principio debe extirparse, donde todo lo que es contaminado por el inmundo debe limpiarse, donde todo lo que es profanado por el blasfemo debe purificarse, donde todo lo que es mancillado por el perverso debe santificarse, donde todo lo que es ensuciado por el corrupto debe lavarse, donde todo lo que es manchado por el impuro debe blanquearse, donde todo lo que es oscurecido por el tenebroso debe iluminarse, donde todo lo que es cegado por el engañador debe aclararse, donde todo lo que es confundido por el mentiroso debe esclarecerse, donde todo lo que es distorsionado por el falsificador debe rectificarse, donde todo lo que es torcido por el pervertidor debe enderezarse, donde todo lo que es desviado por el seductor debe corregirse, donde todo lo que es extraviado por el tentador debe reorientarse, donde todo lo que es perdido por el destructor debe encontrarse, donde todo lo que es robado por el ladrón debe recuperarse, donde todo lo que es arrebatado por el saqueador debe restaurarse, donde todo lo que es quitado por el despojador debe devolverse,
donde todo lo que es usurpado por el invasor debe reclamarse, donde todo lo que es ocupado por el intruso debe liberarse, donde todo lo que es poseído por el opresor debe emanciparse, donde todo lo que es esclavizado por el tirano debe libertarse, donde todo lo que es encadenado por el carcelero debe soltarse, donde todo lo que es aprisionado por el captor debe rescatarse, donde todo lo que es cautivo por el secuestrador debe redimirse, donde todo lo que es dominado por el controlador debe independizarse, donde todo lo que es subyugado por el dominador debe empoderarse en Cristo, donde todo lo que es sometido por el conquistador debe levantarse en el nombre de Jesús, donde todo lo que es vencido por el enemigo debe triunfar en el poder del Espíritu Santo, donde todo lo que es derrotado por el adversario debe victoriarse en la autoridad de Dios, donde todo lo que es humillado por el orgulloso debe exaltarse en la humildad de Cristo, donde todo lo que es rebajado por el soberbio debe elevarse en la gracia de Dios, donde todo lo que es despreciado por el arrogante debe honrarse en el amor de Cristo, donde todo lo que es rechazado por el altivo debe aceptarse en la misericordia de Dios, donde todo lo que es abandonado por el indiferente debe acogerse en la compasión de Cristo, donde todo lo que es olvidado por el negligente debe recordarse en la providencia de Dios, donde todo lo que es ignorado por el desatento debe notarse en el cuidado de Cristo, donde todo lo que es descuidado por el irresponsable debe atenderse en la fidelidad de Dios, donde todo lo que es desprotegido por el cobarde debe defenderse en la valentía de Cristo, donde todo lo que es vulnerable por el débil debe fortalecerse en el poder de Dios, donde todo lo que es frágil por el quebrantado debe consolidarse en la fortaleza de Cristo, donde todo lo que es inestable por el inseguro debe afirmarse en la roca de Dios, donde todo lo que es tambaleante por el vacilante debe establecerse en el fundamento de Cristo, donde todo lo que es dudoso por el incrédulo debe confirmarse en la fe de Dios, donde todo lo que es incierto por el escéptico debe asegurarse en la verdad de Cristo, donde todo lo que es cuestionable por el desconfiado debe verificarse en la fidelidad de Dios, donde todo lo que es sospechoso por el temeroso debe validarse en el amor perfecto de Cristo que echa fuera el temor, donde todo lo que es amenazante por el intimidador debe neutralizarse en la paz de Dios, donde todo lo que es peligroso por el agresor debe desactivarse en la protección de Cristo, donde todo lo que es dañino por el malhechor debe sanarse en el poder sanador de Dios, donde todo lo que es destructivo por el vandalizador debe repararse en la restauración de Cristo, donde todo lo que es ruinoso por el demoledor debe reconstruirse en la renovación de Dios, donde todo lo que es devastador por el arrasador debe reedificarse en la recreación de Cristo, donde todo lo que es catastrófico por el aniquilador debe regenerarse en la resurrección de Dios, donde todo lo que es mortal por el asesino debe revivirse en la vida de Cristo, donde todo lo que es letal por el homicida debe resucitarse en la vida eterna de Dios, donde todo lo que es fatal por el ejecutor debe inmortalizarse en la vida inmortal de Cristo, donde todo lo que es terminal por el finalizador debe eternizarse en la vida sin fin de Dios, donde todo lo que es condenatorio por el acusador debe salvarse en la salvación de Cristo, donde todo lo que es infernal por el diablo debe celestializarse en el cielo de Dios, donde todo lo que es demoníaco por Satanás debe angelizarse en la compañía de los ángeles de Cristo, donde todo lo que es maligno por el mal debe santificarse en la santidad de Dios, donde todo lo que es perverso por el pervertidor debe rectificarse en la justicia de Cristo, donde todo lo que es corrupto por el corruptor debe purificarse en la pureza de Dios, donde todo lo que es inmundo por el contaminador debe limpiarse en la limpieza de Cristo, donde todo lo que es impuro por el profanador debe consagrarse en la consagración de Dios, donde todo lo que es profano por el blasfemo debe sacralizarse en lo sagrado de Cristo, donde todo lo que es mundano por el mundanalizador debe espiritualizarse en lo espiritual de Dios,
donde todo lo que es carnal por el carnalizador debe divinizarse en lo divino de Cristo, donde todo lo que es temporal por el temporalizador debe eternizarse en lo eterno de Dios, donde todo lo que es pasajero por el transitorio debe permanentizarse en lo permanente de Cristo, donde todo lo que es efímero por el fugaz debe perpetuarse en lo perpetuo de Dios, donde todo lo que es momentáneo por el instantáneo debe durarse en lo duradero de Cristo, donde todo lo que es breve por el corto debe prolongarse en lo eterno de Dios, donde todo lo que es limitado por el finito debe infinitizarse en lo infinito de Cristo, donde todo lo que es restringido por el limitador debe liberarse en la libertad de Dios, donde todo lo que es confinado por el confinador debe expandirse en la amplitud de Cristo, donde todo lo que es encerrado por el encarcelador debe abrirse en la apertura de Dios, donde todo lo que es clausurado por el clausurador debe revelarse en la revelación de Cristo, donde todo lo que es ocultado por el ocultador debe manifestarse en la manifestación de Dios, donde todo lo que es escondido por el escondedor debe descubrirse en el descubrimiento de Cristo, donde todo lo que es secreto por el secreteador debe exponerse en la exposición de Dios, donde todo lo que es misterioso por el misterializador debe clarificarse en la claridad de Cristo, donde todo lo que es enigmático por el enigmatizador debe explicarse en la explicación de Dios, donde todo lo que es confuso por el confundidor debe entenderse en el entendimiento de Cristo, donde todo lo que es oscuro por el oscurecedor debe iluminarse en la luz de Dios, donde todo lo que es tenebroso por el tenebralizador debe brillarse en el brillo de Cristo, donde todo lo que es sombrío por el sombrizador debe resplandecerse en el resplandor de Dios, donde todo lo que es opaco por el opacador debe transparentarse en la transparencia de Cristo, donde todo lo que es turbio por el turbiador debe cristalizarse en la cristalización de Dios, donde todo lo que es nebuloso por el nebulizador debe despejarse en el despeje de Cristo, donde todo lo que es nublado por el nublador debe aclararse en la claridad de Dios, donde todo lo que es brumoso por el brumador debe disiparse en la disipación de Cristo, donde todo lo que es vaporoso por el vaporizador debe solidificarse en la solidez de Dios, donde todo lo que es gaseoso por el gaseador debe materializarse en la materialización de Cristo, donde todo lo que es etéreo por el eterealizador debe concretarse en la concreción de Dios, donde todo lo que es abstracto por el abstractizador debe realizarse en la realización de Cristo, donde todo lo que es teórico por el teorizador debe practicarse en la práctica de Dios, donde todo lo que es hipotético por el hipotetizador debe verificarse en la verificación de Cristo, donde todo lo que es especulativo por el especulador debe confirmarse en la confirmación de Dios, donde todo lo que es conjetural por el conjeturador debe probarse en la prueba de Cristo, donde todo lo que es supuesto por el suponedor debe demostrarse en la demostración de Dios, donde todo lo que es asumido por el asumidor debe evidenciarse en la evidencia de Cristo, donde todo lo que es presumido por el presumidor debe manifestarse en la manifestación de Dios, donde todo lo que es imaginado por el imaginador debe actualizarse en la actualización de Cristo, donde todo lo que es fantaseado por el fantaseador debe realizarse en la realidad de Dios, donde todo lo que es soñado por el soñador debe despertarse en el despertar de Cristo, donde todo lo que es ilusionado por el ilusionador debe desengañarse en el desengaño de Dios, donde todo lo que es engañado por el engañador debe desvelarse en el desvelamiento de Cristo, donde todo lo que es mentido por el mentiroso debe verdadearse en la verdad de Dios, donde todo lo que es falsificado por el falsificador debe autentificarse en la autenticidad de Cristo, donde todo lo que es simulado por el simulador debe genuinizarse en lo genuino de Dios, donde todo lo que es fingido por el fingidor debe sincerarse en la sinceridad de Cristo, donde todo lo que es pretendido por el pretendedor debe honestarse en la honestidad de Dios, donde todo lo que es aparentado por el aparentador debe realmente ser en la realidad de Cristo, donde todo lo que es superficial por el superficializador
debe profundizarse en la profundidad de Dios, donde todo lo que es externo por el externalizador debe internalizarse en la interioridad de Cristo, donde todo lo que es periférico por el periferizador debe centralizarse en el centro de Dios, donde todo lo que es marginal por el marginalizador debe nuclearse en el núcleo de Cristo, donde todo lo que es secundario por el secundarizador debe primariarse en lo primario de Dios, donde todo lo que es accesorio por el accesorizador debe esencializarse en lo esencial de Cristo, donde todo lo que es complementario por el complementarizador debe fundamentarse en lo fundamental de Dios, donde todo lo que es adicional por el adicionalizador debe basarse en lo básico de Cristo, donde todo lo que es suplementario por el suplementarizador debe radicarse en lo radical de Dios, donde todo lo que es extra por el extrañador debe necesitarse en lo necesario de Cristo, donde todo lo que es opcional por el opcionalizador debe obligarse en lo obligatorio de Dios, donde todo lo que es facultativo por el facultatizador debe imperarse en lo imperativo de Cristo, donde todo lo que es voluntario por el voluntarizador debe mandarse en lo mandatorio de Dios, donde todo lo que es discrecional por el discrecionalizador debe ordenarse en lo ordenado de Cristo, donde todo lo que es electivo por el electivizador debe prescribirse en lo prescrito de Dios, donde todo lo que es selectivo por el selectivizador debe decretarse en lo decretado de Cristo, donde todo lo que es preferencial por el preferencializador debe establecerse en lo establecido de Dios, donde todo lo que es alternativo por el alternativizador debe fijarse en lo fijo de Cristo, donde todo lo que es variable por el variabilizador debe constarse en lo constante de Dios, donde todo lo que es cambiante por el cambiador debe permanecerse en lo permanente de Cristo, donde todo lo que es mutable por el mutabilizador debe inmutarse en lo inmutable de Dios, donde todo lo que es modificable por el modificador debe inalterarse en lo inalterable de Cristo, donde todo lo que es transformable por el transformador debe estabilizarse en lo estable de Dios, donde todo lo que es convertible por el convertidor debe consolidarse en lo consolidado de Cristo, donde todo lo que es alterable por el alterador debe firmarse en lo firme de Dios, donde todo lo que es ajustable por el ajustador debe asegurarse en lo seguro de Cristo, donde todo lo que es adaptable por el adaptador debe afirmarse en lo afirmado de Dios, donde todo lo que es flexible por el flexibilizador debe rigidizarse en lo rígido de Cristo cuando se trata de la verdad, de la doctrina, de los mandamientos, de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, de los valores de Dios, de las normas de Dios, de las reglas de Dios, de los preceptos de Dios, de los estatutos de Dios, de las ordenanzas de Dios, de los decretos de Dios, de las disposiciones de Dios, de las instrucciones de Dios, de las directrices de Dios, de las enseñanzas de Dios, de las revelaciones de Dios, de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, de la escritura de Dios, de la Biblia de Dios, del Evangelio de Dios, de la buena nueva de Dios, del mensaje de Dios, de la comunicación de Dios, de la revelación de Dios, de la manifestación de Dios, de la demostración de Dios, de la exhibición de Dios, de la presentación de Dios, de la exposición de Dios, de la declaración de Dios, de la proclamación de Dios, del anuncio de Dios, de la predicación de Dios, de la enseñanza de Dios, de la instrucción de Dios, de la educación de Dios, de la formación de Dios, de la capacitación de Dios, del entrenamiento de Dios, de la preparación de Dios, del equipamiento de Dios, de la habilitación de Dios, del empoderamiento de Dios, de la autorización de Dios, de la comisión de Dios, del envío de Dios, de la misión de Dios, del llamado de Dios, de la vocación de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios, del proyecto de Dios, del programa de Dios, de la agenda de Dios, del itinerario de Dios, del cronograma de Dios, del calendario de Dios, del tiempo de Dios, de la hora de Dios, del momento de Dios, de la ocasión de Dios,
de la oportunidad de Dios, de la coyuntura de Dios, de la circunstancia de Dios, de la situación de Dios, del contexto de Dios, del ambiente de Dios, de la atmósfera de Dios, del clima de Dios, del entorno de Dios, del medio de Dios, del escenario de Dios, del marco de Dios, del cuadro de Dios, del panorama de Dios, de la perspectiva de Dios, del punto de vista de Dios, de la visión de Dios, de la óptica de Dios, del enfoque de Dios, de la orientación de Dios, de la dirección de Dios, del rumbo de Dios, del curso de Dios, de la trayectoria de Dios, del camino de Dios, de la ruta de Dios, de la vía de Dios, de la senda de Dios, del sendero de Dios, de la vereda de Dios, del atajo de Dios, de la autopista de Dios, de la carretera de Dios, del bulevar de Dios, de la avenida de Dios, de la calle de Dios, del callejón de Dios, del pasaje de Dios, del corredor de Dios, del pasillo de Dios, de la galería de Dios, del túnel de Dios, del puente de Dios, de la puerta de Dios, de la entrada de Dios, del acceso de Dios, de la apertura de Dios, del portal de Dios, del umbral de Dios, del dintel de Dios, del marco de Dios, de la frontera de Dios, del límite de Dios, de la línea de Dios, de la demarcación de Dios, de la delimitación de Dios, de la separación de Dios, de la división de Dios, de la partición de Dios, de la sección de Dios, del segmento de Dios, de la porción de Dios, de la parte de Dios, de la fracción de Dios, del fragmento de Dios, del pedazo de Dios, del trozo de Dios, del bocado de Dios, del mordisco de Dios, del sorbo de Dios, del trago de Dios, de la bebida de Dios, del alimento de Dios, de la comida de Dios, del sustento de Dios, del nutrimento de Dios, de la nutrición de Dios, del mantenimiento de Dios, de la manutención de Dios, del sostenimiento de Dios, del soporte de Dios, del apoyo de Dios, del respaldo de Dios, de la ayuda de Dios, de la asistencia de Dios, del auxilio de Dios, del socorro de Dios, del rescate de Dios, de la salvación de Dios, de la redención de Dios, de la liberación de Dios, de la emancipación de Dios, de la libertad de Dios, de la independencia de Dios, de la autonomía de Dios, de la soberanía de Dios, del señorío de Dios, del reinado de Dios, del gobierno de Dios, del dominio de Dios, del control de Dios, de la autoridad de Dios, del poder de Dios, de la fuerza de Dios, de la potencia de Dios, de la energía de Dios, del vigor de Dios, de la vitalidad de Dios, de la vida de Dios, de la existencia de Dios, del ser de Dios, de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, de la sustancia de Dios, de la realidad de Dios, de la verdad de Dios, de la autenticidad de Dios, de la genuinidad de Dios, de la legitimidad de Dios, de la validez de Dios, de la veracidad de Dios, de la certeza de Dios, de la seguridad de Dios, de la confianza de Dios, de la fe de Dios, de la creencia de Dios, de la convicción de Dios, de la persuasión de Dios, de la certidumbre de Dios, de la firmeza de Dios, de la solidez de Dios, de la estabilidad de Dios, de la constancia de Dios, de la permanencia de Dios, de la continuidad de Dios, de la persistencia de Dios, de la perseverancia de Dios, de la tenacidad de Dios, de la determinación de Dios, de la resolución de Dios, de la decisión de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, del anhelo de Dios, de la aspiración de Dios, de la ambición de Dios, del objetivo de Dios, de la meta de Dios, del fin de Dios, del propósito de Dios, de la intención de Dios, del motivo de Dios, de la razón de Dios, de la causa de Dios, del origen de Dios, de la fuente de Dios, del principio de Dios, del comienzo de Dios, del inicio de Dios, del arranque de Dios, del despegue de Dios, del lanzamiento de Dios, de la inauguración de Dios, de la apertura de Dios, del estreno de Dios, del debut de Dios, de la presentación de Dios,
de la introducción de Dios, del preludio de Dios, del prólogo de Dios, del preámbulo de Dios, de la introducción de Dios, del exordio de Dios, del prefacio de Dios, de la portada de Dios, de la carátula de Dios, de la cubierta de Dios, de la tapa de Dios, del envoltorio de Dios, del empaque de Dios, del embalaje de Dios, del paquete de Dios, del bulto de Dios, del fardo de Dios, del atado de Dios, del manojo de Dios, del haz de Dios, del ramo de Dios, del buquet de Dios, del arreglo de Dios, de la composición de Dios, de la configuración de Dios, de la estructura de Dios, de la arquitectura de Dios, del diseño de Dios, del modelo de Dios, del patrón de Dios, de la plantilla de Dios, del molde de Dios, de la matriz de Dios, del formato de Dios, de la forma de Dios, de la figura de Dios, de la silueta de Dios, del contorno de Dios, del perfil de Dios, del bosquejo de Dios, del esbozo de Dios, del boceto de Dios, del croquis de Dios, del esquema de Dios, del diagrama de Dios, del plano de Dios, del mapa de Dios, de la carta de Dios, del atlas de Dios, de la guía de Dios, del manual de Dios, del instructivo de Dios, de las instrucciones de Dios, de las indicaciones de Dios, de las direcciones de Dios, de las señales de Dios, de los signos de Dios, de los símbolos de Dios, de los emblemas de Dios, de los íconos de Dios, de las imágenes de Dios, de las figuras de Dios, de las representaciones de Dios, de las ilustraciones de Dios, de las demostraciones de Dios, de las manifestaciones de Dios, de las revelaciones de Dios, de las epifanías de Dios, de las teofanías de Dios, de las apariciones de Dios, de las visiones de Dios, de los sueños de Dios, de las profecías de Dios, de los oráculos de Dios, de las palabras de Dios, de los mensajes de Dios, de las comunicaciones de Dios, de las transmisiones de Dios, de las emisiones de Dios, de las difusiones de Dios, de las propagaciones de Dios, de las diseminaciones de Dios, de las distribuciones de Dios, de los repartos de Dios, de las asignaciones de Dios, de las atribuciones de Dios, de las adjudicaciones de Dios, de las concesiones de Dios, de los otorgamientos de Dios, de las donaciones de Dios, de los regalos de Dios, de los presentes de Dios, de las dádivas de Dios, de las ofrendas de Dios, de los sacrificios de Dios, de las oblaciones de Dios, de las inmolaciones de Dios, de los holocaustos de Dios, de las víctimas de Dios, de los corderos de Dios, del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, del Redentor de la humanidad, del Mesías prometido, del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, de la palabra hecha carne, de Dios hecho hombre, del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios entre nosotros, del Dios para nosotros, del Dios por nosotros, del Dios en nosotros, del Dios a través de nosotros, del Dios desde nosotros, del Dios hacia nosotros, del Dios alrededor de nosotros, del Dios sobre nosotros, del Dios bajo nosotros, del Dios dentro de nosotros, del Dios fuera de nosotros, del Dios más allá de nosotros, del Dios más acá de nosotros, del Dios aquí con nosotros, del Dios ahora con nosotros, del Dios siempre con nosotros, del Dios eternamente con nosotros, del Dios infinitamente con nosotros, del Dios perfectamente con nosotros, del Dios completamente con nosotros, del Dios totalmente con nosotros, del Dios absolutamente con nosotros, del Dios incondicionalmente con nosotros, del Dios irrevocablemente con nosotros, del Dios inmutablemente con nosotros, del Dios inalterablemente con nosotros, del Dios inquebrantablemente con nosotros, del Dios indestructiblemente con nosotros, del Dios invenciblemente con nosotros, del Dios triunfalmente con nosotros, del Dios victoriosamente con nosotros, del Dios gloriosamente con nosotros, del Dios majestuosamente con nosotros, del Dios magníficamente con nosotros, del Dios espléndidamente con nosotros, del Dios maravillosamente con nosotros, del Dios milagrosamente con nosotros,
del Dios sobrenaturalmente con nosotros, del Dios divinamente con nosotros, del Dios celestialmente con nosotros, del Dios eternamente con nosotros, del Dios infinitamente con nosotros, del Dios omnipotentemente con nosotros, del Dios omniscientemente con nosotros, del Dios omnipresentemente con nosotros, del Dios todopoderoso con nosotros, del Dios que todo lo sabe con nosotros, del Dios que está en todas partes con nosotros, del Dios que todo lo puede con nosotros, del Dios que todo lo ve con nosotros, del Dios que todo lo oye con nosotros, del Dios que todo lo conoce con nosotros, del Dios que todo lo entiende con nosotros, del Dios que todo lo comprende con nosotros, del Dios que todo lo abarca con nosotros, del Dios que todo lo contiene con nosotros, del Dios que todo lo sostiene con nosotros, del Dios que todo lo mantiene con nosotros, del Dios que todo lo gobierna con nosotros, del Dios que todo lo controla con nosotros, del Dios que todo lo dirige con nosotros, del Dios que todo lo guía con nosotros, del Dios que todo lo conduce con nosotros, del Dios que todo lo lleva con nosotros, del Dios que todo lo transporta con nosotros, del Dios que todo lo mueve con nosotros, del Dios que todo lo impulsa con nosotros, del Dios que todo lo motiva con nosotros, del Dios que todo lo inspira con nosotros, del Dios que todo lo anima con nosotros, del Dios que todo lo vivifica con nosotros, del Dios que todo lo resucita con nosotros, del Dios que todo lo regenera con nosotros, del Dios que todo lo renueva con nosotros, del Dios que todo lo restaura con nosotros, del Dios que todo lo repara con nosotros, del Dios que todo lo sana con nosotros, del Dios que todo lo cura con nosotros, del Dios que todo lo salva con nosotros, del Dios que todo lo redime con nosotros, del Dios que todo lo libera con nosotros, del Dios que todo lo rescata con nosotros, del Dios que todo lo emancipa con nosotros, del Dios que todo lo independiza con nosotros, del Dios que todo lo autonomiza con nosotros, del Dios que todo lo soberaniza con nosotros, del Dios que todo lo reina con nosotros, del Dios que todo lo gobierna con nosotros, del Dios que todo lo domina con nosotros, del Dios que todo lo señorea con nosotros, del Dios que todo lo enseñorea con nosotros, del Dios que todo lo posee con nosotros, del Dios que todo lo tiene con nosotros, del Dios que todo lo es con nosotros, del Dios que es todo para nosotros, del Dios que es todo en todos, del Dios que es todo en todo, del Dios que es el todo, del Dios que es el Alfa y la Omega, del Dios que es el principio y el fin, del Dios que es el primero y el último, del Dios que es el que es, del Dios que es el yo soy, del Dios que es el yo soy el que soy, del Dios que es el eterno, del Dios que es el infinito, del Dios que es el absoluto, del Dios que es el perfecto, del Dios que es el santo, del Dios que es el justo, del Dios que es el bueno, del Dios que es el amor, del Dios que es la luz, del Dios que es la verdad, del Dios que es la vida, del Dios que es el camino, del Dios que es la puerta, del Dios que es el pastor, del Dios que es el Rey, del Dios que es el Señor, del Dios que es el Padre, del Dios que es el Hijo, del Dios que es el Espíritu Santo, del Dios que es la Trinidad, del Dios que es uno en tres, del Dios que es tres en uno, del Dios que es el Dios Trino, del Dios que es el Dios Trinitario, del Dios que es el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Las 5 palabras que el Padre Pío enseñó a decir dentro de tu casa para que el diablo huya son estas: Jesucristo es el Señor. Estas 5 palabras,
contienen todo el poder del cielo, toda la autoridad de Dios, toda la fuerza del Espíritu Santo, toda la victoria de Cristo, todo el triunfo de la cruz, toda la gloria de la resurrección, toda la potencia del nombre de Jesús, toda la eficacia de la sangre del Cordero, toda la protección de la Iglesia, toda la intercesión de los santos, toda la defensa de los ángeles, toda la cobertura de María Santísima, toda la bendición del Padre, toda la gracia del Hijo, toda la unción del Espíritu, toda la presencia de la Trinidad, todo el respaldo del cielo, todo el apoyo de la corte celestial, toda la asistencia de las huestes angélicas, todo el socorro de los ejércitos de Dios, toda la ayuda de las legiones divinas, todo el auxilio de las milicias celestiales, todo el rescate de los guerreros de luz, toda la salvación de los soldados de Cristo, toda la liberación de los combatientes del reino, toda la redención de los luchadores de Dios, toda la emancipación de los defensores de la fe, toda la independencia de los guardianes de la verdad, toda la autonomía de los protectores de la doctrina, toda la soberanía de los custodios de la palabra, todo el señorío de los vigilantes de la Escritura, todo el reinado de los centinelas del Evangelio, todo el gobierno de los guardianes de la Buena Nueva, todo el dominio de los defensores del mensaje, todo el control de los protectores de la revelación, todo el mando de los custodios de la manifestación, toda la autoridad de los guardianes de la verdad revelada, todo el poder de los defensores de la fe católica, toda la fuerza de los protectores de la Iglesia de Cristo, toda la potencia de los custodios del cuerpo místico, toda la energía de los guardianes de la esposa del Cordero, todo el vigor de los defensores de la Madre Iglesia, toda la vitalidad de los protectores de la Santa Madre Iglesia, toda la vida de los custodios de la Iglesia Católica Apostólica Romana, toda la existencia de los guardianes de la única Iglesia verdadera, todo el ser de los defensores de la Iglesia fundada por Cristo, toda la esencia de los protectores de la Iglesia edificada sobre Pedro, toda la naturaleza de los custodios de la Iglesia contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán, toda la sustancia de los guardianes de la Iglesia que tiene las llaves del reino, toda la realidad de los defensores de la Iglesia que tiene el poder de atar y desatar, toda la verdad de los protectores de la Iglesia que tiene la autoridad de perdonar pecados, toda la autenticidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la potestad de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, toda la legitimidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene el derecho de administrar los sacramentos, toda la validez de los defensores de la Iglesia, que tiene la facultad de ordenar sacerdotes, toda la eficacia de los protectores de la Iglesia, que tiene la capacidad de consagrar obispos, toda la efectividad de los custodios de la Iglesia, que tiene la habilidad de elegir al Papa, toda la eficiencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la competencia de definir dogmas, toda la productividad de los defensores de la Iglesia, que tiene la jurisdicción de enseñar la fe, toda la fecundidad de los protectores de la Iglesia, que tiene el alcance de santificar a los fieles, toda la fertilidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la extensión de gobernar al pueblo de Dios, toda la abundancia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la amplitud de pastorear al rebaño de Cristo, toda la riqueza de los defensores de la Iglesia, que tiene la magnitud de guiar a las ovejas del Señor, toda la prosperidad de los protectores de la Iglesia, que tiene la dimensión de conducir a los discípulos del Maestro, toda la opulencia de los custodios de la Iglesia, que tiene la proporción de dirigir a los seguidores del camino, toda la plenitud de los guardianes de la Iglesia, que tiene la medida de liderar a los creyentes de la verdad, toda la totalidad de los defensores de la Iglesia, que tiene el grado de comandar a los testigos de la vida, toda la integridad de los protectores de la Iglesia, que tiene el nivel de capitanear a los mártires de la fe, toda la completitud de los custodios de la Iglesia, que tiene el rango de generalizar a los confesores de Cristo, toda la perfección de los guardianes de la Iglesia, que tiene la categoría de mariscalar a los santos de Dios, toda la excelencia de los defensores de la Iglesia, que tiene la clase de almirantar a los bienaventurados del cielo,
toda la superioridad de los protectores de la Iglesia, que tiene el tipo de comandar a los elegidos de la eternidad, toda la supremacía de los custodios de la Iglesia, que tiene la especie de dirigir a los predestinados de la gloria, toda la preeminencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene el género de gobernar a los salvados de la gracia, toda la primacía de los defensores de la Iglesia, que tiene la naturaleza de reinar sobre los redimidos de la misericordia, toda la hegemonía de los protectores de la Iglesia, que tiene la esencia de señorear sobre los liberados del amor, todo el predominio de los custodios de la Iglesia, que tiene la sustancia de dominar sobre los rescatados de la compasión, toda la preponderancia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la realidad de controlar sobre los emancipados de la bondad, toda la prevalencia de los defensores de la Iglesia, que tiene la verdad de mandar sobre los independizados de la ternura, toda la ascendencia de los protectores de la Iglesia, que tiene la autenticidad de ordenar sobre los autonomizados de la dulzura, toda la influencia de los custodios de la Iglesia, que tiene la legitimidad de instruir sobre los soberanizados de la suavidad, toda la capacidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la validez de enseñar sobre los libertados de la mansedumbre, toda la habilidad de los defensores de la Iglesia, que tiene la eficacia de educar sobre los soldados de la humildad, toda la facultad de los protectores de la Iglesia, que tiene la efectividad de formar sobre los desatados de la pobreza, toda la potestad de los custodios de la Iglesia, que tiene la eficiencia de capacitar sobre los desencadenados de la castidad, todo el derecho de los guardianes de la Iglesia, que tiene la productividad de entrenar sobre los desamarrados de la obediencia, todo el privilegio de los defensores de la Iglesia, que tiene la fecundidad de preparar sobre los desligados de los votos. Toda la prerrogativa de los protectores de la Iglesia, que tiene la fertilidad de equipar sobre los desvinculados de los consejos evangélicos, toda la atribución de los custodios de la Iglesia, que tiene la abundancia de habilitar sobre los desconectados de las bienaventuranzas, toda la competencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la riqueza de empoderar sobre los separados de las obras de misericordia, toda la jurisdicción de los defensores de la Iglesia, que tiene la prosperidad de autorizar sobre los divididos de los dones del Espíritu Santo, todo el alcance de los protectores de la Iglesia, que tiene la opulencia de comisionar sobre los partidos de los frutos del Espíritu Santo, toda la extensión de los custodios de la Iglesia, que tiene la plenitud de enviar sobre los seccionados de los carismas del Espíritu Santo, toda la amplitud de los guardianes de la Iglesia, que tiene la totalidad de misionar sobre los segmentados de las gracias del Espíritu Santo, toda la magnitud de los defensores de la Iglesia, que tiene la integridad de llamar sobre los fragmentados de las bendiciones del Espíritu Santo, toda la dimensión de los protectores de la Iglesia, que tiene la completitud de vocacionar sobre los fraccionados de las unciones del Espíritu Santo, toda la proporción de los custodios de la Iglesia, que tiene la perfección de propositar sobre los porcionados de las manifestaciones del Espíritu Santo, toda la medida de los guardianes de la Iglesia, que tiene la excelencia de planear sobre los repartidos de las operaciones del Espíritu Santo, todo el grado de los defensores de la Iglesia, que tiene la superioridad de diseñar sobre los distribuidos de las energías del Espíritu Santo, todo el nivel de los protectores de la Iglesia, que tiene la supremacía de proyectar sobre los asignados de las virtudes del Espíritu Santo, todo el rango de los custodios de la Iglesia, que tiene la preeminencia de programar sobre los atribuidos de las potencias del Espíritu Santo, toda la categoría de los guardianes de la Iglesia, que tiene la primacía de agendar sobre los adjudicados de las fuerzas del Espíritu Santo, toda la clase de los defensores de la Iglesia, que tiene la hegemonía de itinerar sobre los concedidos de los poderes del Espíritu Santo, todo el tipo de los protectores de la Iglesia, que tiene el predominio de cronogramar sobre los otorgados de las autoridades del Espíritu Santo,
toda la especie de los custodios de la Iglesia que tiene la preponderancia de calendarizar sobre los donados de los mandos del Espíritu Santo. Todo el género de los guardianes de la Iglesia que tiene la prevalencia de temporizar sobre los regalados de los gobiernos del Espíritu Santo, toda la naturaleza de los defensores de la Iglesia que tiene la ascendencia de orar sobre los presentados de los reinados del Espíritu Santo, toda la esencia de los protectores de la Iglesia que tiene la influencia de momentar sobre los dadivados de los señoríos del Espíritu Santo, toda la sustancia de los custodios de la Iglesia que tiene la capacidad de ocasionar sobre los ofrendados de las soberanías del Espíritu Santo, toda la realidad de los guardianes de la Iglesia que tiene la habilidad de oportunizar sobre los sacrificados de las supremacías del Espíritu Santo, toda la verdad de los defensores de la Iglesia que tiene la facultad de coyunturar sobre los oblados de las preeminencias del Espíritu Santo, toda la autenticidad de los protectores de la Iglesia que tiene la potestad de circunstanciar sobre los inmolados de las primacías del Espíritu Santo, toda la legitimidad de los custodios de la Iglesia que tiene el derecho de situacionar sobre los holocaustados de las hegemonías del Espíritu Santo, toda la validez de los guardianes de la Iglesia que tiene el privilegio de contextualizar sobre los victimados de los predominios del Espíritu Santo, toda la eficacia de los defensores de la Iglesia que tiene la prerrogativa de ambientar sobre los cordereados de las preponderancias del Espíritu Santo, toda la efectividad de los protectores de la Iglesia que tiene la atribución de atmosferizar sobre los sacrificados de las prevalencias del Espíritu Santo, toda la eficiencia de los custodios de la Iglesia que tiene la competencia de climatizar sobre los ofrecidos de las ascendencias del Espíritu Santo, toda la productividad de los guardianes de la Iglesia que tiene la jurisdicción de entornar sobre los presentados de las influencias del Espíritu Santo, toda la fecundidad de los defensores de la Iglesia que tiene el alcance de mediar sobre los dados de las capacidades del Espíritu Santo, toda la fertilidad de los protectores de la Iglesia que tiene la extensión de escenarizar sobre los entregados de las habilidades del Espíritu Santo, toda la abundancia de los custodios de la Iglesia que tiene la amplitud de marcar sobre los consagrados de las facultades del Espíritu Santo, toda la riqueza de los guardianes de la Iglesia que tiene la magnitud de cuadrar sobre los dedicados de las potestades del Espíritu Santo, toda la prosperidad de los defensores de la Iglesia que tiene la dimensión de panoramizar sobre los ofrecidos de los derechos del Espíritu Santo, toda la opulencia de los protectores de la Iglesia que tiene la proporción de perspectivizar sobre los inmolados de los privilegios del Espíritu Santo, toda la plenitud de los custodios de la Iglesia que tiene la medida de puntear sobre los sacrificados de las prerrogativas del Espíritu Santo, toda la totalidad de los guardianes de la Iglesia que tiene el grado de vistar sobre los oblados de las atribuciones del Espíritu Santo, toda la integridad de los defensores de la Iglesia que tiene el nivel de visionar sobre los holocaustados de las competencias del Espíritu Santo, toda la completitud de los protectores de la Iglesia que tiene el rango de opticar sobre los victimados de las jurisdicciones del Espíritu Santo, toda la perfección de los custodios de la Iglesia que tiene la categoría de enfocar sobre los cordereados de los alcances del Espíritu Santo, toda la excelencia de los guardianes de la Iglesia que tiene la clase de orientar sobre los inmolados de las extensiones del Espíritu Santo, toda la superioridad de los defensores de la Iglesia que tiene el tipo de direccionar sobre los sacrificados de las amplitudes del Espíritu Santo, toda la supremacía de los protectores de la Iglesia que tiene la especie de rumbar sobre los ofrecidos de las magnitudes del Espíritu Santo, toda la preeminencia de los custodios de la Iglesia que tiene el género de cursar sobre los presentados de las dimensiones del Espíritu Santo, toda la primacía de los guardianes de la Iglesia que tiene la naturaleza de trayectorizar sobre los dados de las proporciones del Espíritu Santo,
toda la hegemonía de los defensores de la Iglesia, que tiene la esencia de caminar sobre los entregados de las medidas del Espíritu Santo. Todo el predominio de los protectores de la Iglesia, que tiene la sustancia de rutar sobre los consagrados de los grados del Espíritu Santo. Toda la preponderancia de los custodios de la Iglesia, que tiene la realidad de viar sobre los dedicados de los niveles del Espíritu Santo. Toda la prevalencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la verdad de sendar sobre los ofrecidos de los rangos del Espíritu Santo. Toda la ascendencia de los defensores de la Iglesia, que tiene la autenticidad de senderar sobre los inmolados de las categorías del Espíritu Santo. Toda la influencia de los protectores de la Iglesia, que tiene la legitimidad de veredar sobre los sacrificados de las clases del Espíritu Santo. Toda la capacidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la validez de atajar sobre los oblados de los tipos del Espíritu Santo. Toda la habilidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la eficacia de autopistar sobre los holocaustados de las especies del Espíritu Santo. Toda la facultad de los defensores de la Iglesia, que tiene la efectividad de carreterear sobre los victimados de los géneros del Espíritu Santo. Toda la potestad de los protectores de la Iglesia, que tiene la eficiencia de bulevardear sobre los cordereados de las naturalezas del Espíritu Santo. Todo el derecho de los custodios de la Iglesia, que tiene la productividad de avenidear sobre los inmolados de las esencias del Espíritu Santo. Todo el privilegio de los guardianes de la Iglesia, que tiene la fecundidad de callear sobre los sacrificados de las sustancias del Espíritu Santo. Toda la prerrogativa de los defensores de la Iglesia, que tiene la fertilidad de callejonear sobre los ofrecidos de las realidades del Espíritu Santo. Toda la atribución de los protectores de la Iglesia, que tiene la abundancia de pasajear sobre los presentados de las verdades del Espíritu Santo. Toda la competencia de los custodios de la Iglesia, que tiene la riqueza de corredorear sobre los dados de las autenticidades del Espíritu Santo. Toda la jurisdicción de los guardianes de la Iglesia, que tiene la prosperidad de pasillear sobre los entregados de las legitimidades del Espíritu Santo. Todo el alcance de los defensores de la Iglesia, que tiene la opulencia de galerear sobre los consagrados de las valideces del Espíritu Santo. Toda la extensión de los protectores de la Iglesia, que tiene la plenitud de tunelizar sobre los dedicados de las eficacias del Espíritu Santo. Toda la amplitud de los custodios de la Iglesia, que tiene la totalidad de puentear sobre los ofrecidos de las efectividades del Espíritu Santo. Toda la magnitud de los guardianes de la Iglesia, que tiene la integridad de puertear sobre los inmolados de las eficiencias del Espíritu Santo. Toda la dimensión de los defensores de la Iglesia, que tiene la completitud de entradear sobre los sacrificados de las productividades del Espíritu Santo. Toda la proporción de los protectores de la Iglesia, que tiene la perfección de accesar sobre los oblados de las fecundidades del Espíritu Santo. Toda la medida de los custodios de la Iglesia, que tiene la excelencia de aperturar sobre los holocaustados de las fertilidades del Espíritu Santo. Todo el grado de los guardianes de la Iglesia, que tiene la superioridad de portalizar sobre los victimados de las abundancias del Espíritu Santo. Todo el nivel de los defensores de la Iglesia, que tiene la supremacía de umbralar sobre los cordereados de las riquezas del Espíritu Santo. Todo el rango de los protectores de la Iglesia, que tiene la preeminencia de dintelar sobre los inmolados de las prosperidades del Espíritu Santo. Toda la categoría de los custodios de la Iglesia, que tiene la primacía de marcar sobre los sacrificados de las opulencias del Espíritu Santo. Toda la clase de los guardianes de la Iglesia, que tiene la hegemonía de fronterizar sobre los ofrecidos de las plenitudes del Espíritu Santo. Todo el tipo de los defensores de la Iglesia, que tiene el predominio de limitar sobre los presentados de las totalidades del Espíritu Santo. Toda la especie de los protectores de la Iglesia, que tiene la preponderancia de linealizar sobre los dados de las integralidades del Espíritu Santo.
todo el género de los custodios de la Iglesia, que tiene la prevalencia de demarcar sobre los entregados de las completitudes del Espíritu Santo, toda la naturaleza de los guardianes de la Iglesia, que tiene la ascendencia de delimitar sobre los consagrados de las perfecciones del Espíritu Santo, toda la esencia de los defensores de la Iglesia, que tiene la influencia de separar sobre los dedicados de las excelencias del Espíritu Santo, toda la sustancia de los protectores de la Iglesia, que tiene la capacidad de dividir sobre los ofrecidos de las superioridades del Espíritu Santo, toda la realidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la habilidad de particionar sobre los inmolados de las supremacías del Espíritu Santo, toda la verdad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la facultad de seccionar sobre los sacrificados de las preeminencias del Espíritu Santo, toda la autenticidad de los defensores de la Iglesia, que tiene la potestad de segmentar sobre los oblados de las primacías del Espíritu Santo, toda la legitimidad de los protectores de la Iglesia, que tiene el derecho de porcionar sobre los holocaustados de las hegemonías del Espíritu Santo, toda la validez de los custodios de la Iglesia, que tiene el privilegio de partir sobre los victimados de los predominios del Espíritu Santo, toda la eficacia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la prerrogativa de fraccionar sobre los cordereados de las preponderancias del Espíritu Santo, toda la efectividad de los defensores de la Iglesia, que tiene la atribución de fragmentar sobre los inmolados de las prevalencias del Espíritu Santo, toda la eficiencia de los protectores de la Iglesia, que tiene la competencia de trozar sobre los sacrificados de las ascendencias del Espíritu Santo, toda la productividad de los custodios de la Iglesia, que tiene la jurisdicción de pedazar sobre los ofrecidos de las influencias del Espíritu Santo, toda la fecundidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene el alcance de bocadear sobre los presentados de las capacidades del Espíritu Santo, toda la fertilidad de los defensores de la Iglesia, que tiene la extensión de mordisquear sobre los dados de las habilidades del Espíritu Santo, toda la abundancia de los protectores de la Iglesia, que tiene la amplitud de sorbear sobre los entregados de las facultades del Espíritu Santo, toda la riqueza de los custodios de la Iglesia, que tiene la magnitud de traguear sobre los consagrados de las potestades del Espíritu Santo, toda la prosperidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la dimensión de bebidear sobre los dedicados de los derechos del Espíritu Santo, toda la opulencia de los defensores de la Iglesia, que tiene la proporción de alimentar sobre los ofrecidos de los privilegios del Espíritu Santo, toda la plenitud de los protectores de la Iglesia, que tiene la medida de comidear sobre los inmolados de las prerrogativas del Espíritu Santo, toda la totalidad de los custodios de la Iglesia, que tiene el grado de sustentar sobre los sacrificados de las atribuciones del Espíritu Santo, toda la integridad de los guardianes de la Iglesia, que tiene el nivel de nutrimentar sobre los oblados de las competencias del Espíritu Santo, toda la completitud de los defensores de la Iglesia, que tiene el rango de nutrir sobre los holocaustados de las jurisdicciones del Espíritu Santo, toda la perfección de los protectores de la Iglesia, que tiene la categoría de mantener sobre los victimados de los alcances del Espíritu Santo, toda la excelencia de los custodios de la Iglesia, que tiene la clase de manutener sobre los cordereados de las extensiones del Espíritu Santo, toda la superioridad de los guardianes de la Iglesia, que tiene el tipo de sostener sobre los inmolados de las amplitudes del Espíritu Santo, toda la supremacía de los defensores de la Iglesia, que tiene la especie de soportar sobre los sacrificados de las magnitudes del Espíritu Santo, toda la preeminencia de los protectores de la Iglesia, que tiene el género de apoyar sobre los ofrecidos de las dimensiones del Espíritu Santo, toda la primacía de los custodios de la Iglesia, que tiene la naturaleza de respaldar sobre los presentados de las proporciones del Espíritu Santo, toda la hegemonía de los guardianes de la Iglesia, que tiene la esencia de ayudar sobre los dados de las medidas del Espíritu Santo,
todo el predominio de los defensores de la Iglesia que tiene la sustancia de asistir sobre los entregados de los grados del Espíritu Santo, toda la preponderancia de los protectores de la Iglesia que tiene la realidad de auxiliar sobre los consagrados de los niveles del Espíritu Santo, toda la prevalencia de los custodios de la Iglesia que tiene la verdad de socorrer sobre los dedicados de los rangos del Espíritu Santo, toda la ascendencia de los guardianes de la Iglesia que tiene la autenticidad de rescatar sobre los ofrecidos de las categorías del Espíritu Santo, toda la influencia de los defensores de la Iglesia que tiene la legitimidad de salvar sobre los inmolados de las clases del Espíritu Santo, toda la capacidad de los protectores de la Iglesia que tiene la validez de redimir sobre los sacrificados de los tipos del Espíritu Santo, toda la habilidad de los custodios de la Iglesia que tiene la eficacia de liberar sobre los oblados de las especies del Espíritu Santo, toda la facultad de los guardianes de la Iglesia que tiene la efectividad de emancipar sobre los holocaustados de los géneros del Espíritu Santo, toda la potestad de los defensores de la Iglesia que tiene la eficiencia de libertar sobre los victimados de las naturalezas del Espíritu Santo, todo el derecho de los protectores de la Iglesia que tiene la productividad de independizar sobre los cordereados de las esencias del Espíritu Santo, todo el privilegio de los custodios de la Iglesia que tiene la fecundidad de autonomizar sobre los inmolados de las sustancias del Espíritu Santo, toda la prerrogativa de los guardianes de la Iglesia que tiene la fertilidad de soberanizar sobre los sacrificados de las realidades del Espíritu Santo, toda la atribución de los defensores de la Iglesia que tiene la abundancia de reinar sobre los ofrecidos de las verdades del Espíritu Santo, toda la competencia de los protectores de la Iglesia que tiene la riqueza de gobernar sobre los presentados de las autenticidades del Espíritu Santo, toda la jurisdicción de los custodios de la Iglesia que tiene la prosperidad de dominar sobre los dados de las legitimidades del Espíritu Santo, todo el alcance de los guardianes de la Iglesia que tiene la opulencia de señorear sobre los entregados de las valideces del Espíritu Santo, toda la extensión de los defensores de la Iglesia que tiene la plenitud de enseñorear sobre los consagrados de las eficacias del Espíritu Santo, toda la amplitud de los protectores de la Iglesia que tiene la totalidad de controlar sobre los dedicados de las efectividades del Espíritu Santo, toda la magnitud de los custodios de la Iglesia que tiene la integridad de mandar sobre los ofrecidos de las eficiencias del Espíritu Santo, toda la dimensión de los guardianes de la Iglesia que tiene la completitud de ordenar sobre los inmolados de las productividades del Espíritu Santo, toda la proporción de los defensores de la Iglesia que tiene la perfección de comandar sobre los sacrificados de las fecundidades del Espíritu Santo, toda la medida de los protectores de la Iglesia que tiene la excelencia de dirigir sobre los oblados de las fertilidades del Espíritu Santo, todo el grado de los custodios de la Iglesia que tiene la superioridad de liderar sobre los holocaustados de las abundancias del Espíritu Santo, todo el nivel de los guardianes de la Iglesia que tiene la supremacía de capitanear sobre los victimados de las riquezas del Espíritu Santo, todo el rango de los defensores de la Iglesia que tiene la preeminencia de generalizar sobre los cordereados de las prosperidades del Espíritu Santo, toda la categoría de los protectores de la Iglesia que tiene la primacía de mariscalar sobre los inmolados de las opulencias del Espíritu Santo, toda la clase de los custodios de la Iglesia que tiene la hegemonía de almirantar sobre los sacrificados de las plenitudes del Espíritu Santo, todo el tipo de los guardianes de la Iglesia que tiene el predominio de comandar sobre los ofrecidos de las totalidades del Espíritu Santo, toda la especie de los defensores de la Iglesia que tiene la preponderancia de dirigir sobre los presentados de las integralidades del Espíritu Santo, todo el género de los protectores de la Iglesia
que tiene la prevalencia de gobernar sobre los dados de las completitudes del Espíritu Santo. Toda la naturaleza de los custodios de la Iglesia, que tiene la ascendencia de reinar sobre los entregados de las perfecciones del Espíritu Santo. Toda la esencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la influencia de señorear sobre los consagrados de las excelencias del Espíritu Santo. Toda la sustancia de los defensores de la Iglesia, que tiene la capacidad de dominar sobre los dedicados de las superioridades del Espíritu Santo. Toda la realidad de los protectores de la Iglesia, que tiene la habilidad de controlar sobre los ofrecidos de las supremacías del Espíritu Santo. Toda la verdad de los custodios de la Iglesia, que tiene la facultad de mandar sobre los inmolados de las preeminencias del Espíritu Santo. Toda la autenticidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la potestad de ordenar sobre los sacrificados de las primacías del Espíritu Santo. Toda la legitimidad de los defensores de la Iglesia, que tiene el derecho de instruir sobre los oblados de las hegemonías del Espíritu Santo. Toda la validez de los protectores de la Iglesia, que tiene el privilegio de enseñar sobre los holocaustados de los predominios del Espíritu Santo. Toda la eficacia de los custodios de la Iglesia, que tiene la prerrogativa de educar sobre los victimados de las preponderancias del Espíritu Santo. Toda la efectividad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la atribución de formar sobre los cordereados de las prevalencias del Espíritu Santo. Toda la eficiencia de los defensores de la Iglesia, que tiene la competencia de capacitar sobre los inmolados de las ascendencias del Espíritu Santo. Toda la productividad de los protectores de la Iglesia, que tiene la jurisdicción de entrenar sobre los sacrificados de las influencias del Espíritu Santo. Toda la fecundidad de los custodios de la Iglesia, que tiene el alcance de preparar sobre los ofrecidos de las capacidades del Espíritu Santo. Toda la fertilidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene la extensión de equipar sobre los presentados de las habilidades del Espíritu Santo. Toda la abundancia de los defensores de la Iglesia, que tiene la amplitud de habilitar sobre los dados de las facultades del Espíritu Santo. Toda la riqueza de los protectores de la Iglesia, que tiene la magnitud de empoderar sobre los entregados de las potestades del Espíritu Santo. Toda la prosperidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la dimensión de autorizar sobre los consagrados de los derechos del Espíritu Santo. Toda la opulencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la proporción de comisionar sobre los dedicados de los privilegios del Espíritu Santo. Toda la plenitud de los defensores de la Iglesia, que tiene la medida de enviar sobre los ofrecidos de las prerrogativas del Espíritu Santo. Toda la totalidad de los protectores de la Iglesia, que tiene el grado de misionar sobre los inmolados de las atribuciones del Espíritu Santo. Toda la integridad de los custodios de la Iglesia, que tiene el nivel de llamar sobre los sacrificados de las competencias del Espíritu Santo. Toda la completitud de los guardianes de la Iglesia, que tiene el rango de vocacionar sobre los oblados de las jurisdicciones del Espíritu Santo. Toda la perfección de los defensores de la Iglesia, que tiene la categoría de propositar sobre los holocaustados de los alcances del Espíritu Santo. Toda la excelencia de los protectores de la Iglesia, que tiene la clase de planear sobre los victimados de las extensiones del Espíritu Santo. Toda la superioridad de los custodios de la Iglesia, que tiene el tipo de diseñar sobre los cordereados de las amplitudes del Espíritu Santo. Toda la supremacía de los guardianes de la Iglesia, que tiene la especie de proyectar sobre los inmolados de las magnitudes del Espíritu Santo. Toda la preeminencia de los defensores de la Iglesia, que tiene el género de programar sobre los sacrificados de las dimensiones del Espíritu Santo. Toda la primacía de los protectores de la Iglesia, que tiene la naturaleza de agendar sobre los ofrecidos de las proporciones del Espíritu Santo. Toda la hegemonía de los custodios de la Iglesia, que tiene la esencia de itinerar sobre los presentados de las medidas del Espíritu Santo.
todo el predominio de los guardianes de la Iglesia que tiene la sustancia de cronogramar sobre los dados de los grados del Espíritu Santo, toda la preponderancia de los defensores de la Iglesia que tiene la realidad de calendarizar sobre los entregados de los niveles del Espíritu Santo, toda la prevalencia de los protectores de la Iglesia que tiene la verdad de temporizar sobre los consagrados de los rangos del Espíritu Santo, toda la ascendencia de los custodios de la Iglesia que tiene la autenticidad de orar sobre los dedicados de las categorías del Espíritu Santo, toda la influencia de los guardianes de la Iglesia que tiene la legitimidad de momentar sobre los ofrecidos de las clases del Espíritu Santo, toda la capacidad de los defensores de la Iglesia que tiene la validez de ocasionar sobre los inmolados de los tipos del Espíritu Santo, toda la habilidad de los protectores de la Iglesia que tiene la eficacia de oportunizar sobre los sacrificados de las especies del Espíritu Santo, toda la facultad de los custodios de la Iglesia que tiene la efectividad de coyunturar sobre los oblados de los géneros del Espíritu Santo, toda la potestad de los guardianes de la Iglesia que tiene la eficiencia de circunstanciar sobre los holocaustados de las naturalezas del Espíritu Santo, todo el derecho de los defensores de la Iglesia que tiene la productividad de situacionar sobre los victimados de las esencias del Espíritu Santo, todo el privilegio de los protectores de la Iglesia que tiene la fecundidad de contextualizar sobre los cordereados de las sustancias del Espíritu Santo, toda la prerrogativa de los custodios de la Iglesia que tiene la fertilidad de ambientar sobre los inmolados de las realidades del Espíritu Santo, toda la atribución de los guardianes de la Iglesia que tiene la abundancia de atmosferizar sobre los sacrificados de las verdades del Espíritu Santo, toda la competencia de los defensores de la Iglesia que tiene la riqueza de climatizar sobre los ofrecidos de las autenticidades del Espíritu Santo, toda la jurisdicción de los protectores de la Iglesia que tiene la prosperidad de entornar sobre los presentados de las legitimidades del Espíritu Santo, todo el alcance de los custodios de la Iglesia que tiene la opulencia de mediar sobre los dados de las valideces del Espíritu Santo, toda la extensión de los guardianes de la Iglesia que tiene la plenitud de escenarizar sobre los entregados de las eficacias del Espíritu Santo, toda la amplitud de los defensores de la Iglesia que tiene la totalidad de marcar sobre los consagrados de las efectividades del Espíritu Santo, toda la magnitud de los protectores de la Iglesia que tiene la integridad de cuadrar sobre los dedicados de las eficiencias del Espíritu Santo, toda la dimensión de los custodios de la Iglesia que tiene la completitud de panoramizar sobre los ofrecidos de las productividades del Espíritu Santo, toda la proporción de los guardianes de la Iglesia que tiene la perfección de perspectivizar sobre los inmolados de las fecundidades del Espíritu Santo, toda la medida de los defensores de la Iglesia que tiene la excelencia de puntear sobre los sacrificados de las fertilidades del Espíritu Santo, todo el grado de los protectores de la Iglesia que tiene la superioridad de vistar sobre los oblados de las abundancias del Espíritu Santo, todo el nivel de los custodios de la Iglesia que tiene la supremacía de visionar sobre los holocaustados de las riquezas del Espíritu Santo, todo el rango de los guardianes de la Iglesia que tiene la preeminencia de opticar sobre los victimados de las prosperidades del Espíritu Santo, toda la categoría de los defensores de la Iglesia que tiene la primacía de enfocar sobre los cordereados de las opulencias del Espíritu Santo, toda la clase de los protectores de la Iglesia que tiene la hegemonía de orientar sobre los inmolados de las plenitudes del Espíritu Santo, todo el tipo de los custodios de la Iglesia que tiene el predominio de direccionar sobre los sacrificados de las totalidades del Espíritu Santo, toda la especie de los guardianes de la Iglesia que tiene la preponderancia de rumbar sobre los ofrecidos de las integralidades del Espíritu Santo, todo el género de los defensores de la Iglesia que tiene la prevalencia de cursar sobre los presentados de las completitudes del Espíritu Santo,
toda la naturaleza de los protectores de la Iglesia, que tiene la ascendencia de trayectorizar sobre los dados de las perfecciones del Espíritu Santo, toda la esencia de los custodios de la Iglesia, que tiene la influencia de caminar sobre los entregados de las excelencias del Espíritu Santo, toda la sustancia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la capacidad de rutar sobre los consagrados de las superioridades del Espíritu Santo, toda la realidad de los defensores de la Iglesia, que tiene la habilidad de viar sobre los dedicados de las supremacías del Espíritu Santo, toda la verdad de los protectores de la Iglesia, que tiene la facultad de sendar sobre los ofrecidos de las preeminencias del Espíritu Santo, toda la autenticidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la potestad de senderar sobre los inmolados de las primacías del Espíritu Santo, toda la legitimidad de los guardianes de la Iglesia, que tiene el derecho de veredar sobre los sacrificados de las hegemonías del Espíritu Santo, toda la validez de los defensores de la Iglesia, que tiene el privilegio de atajar sobre los oblados de los predominios del Espíritu Santo, toda la eficacia de los protectores de la Iglesia, que tiene la prerrogativa de autopistar sobre los holocaustados de las preponderancias del Espíritu Santo, toda la efectividad de los custodios de la Iglesia, que tiene la atribución de carreterear sobre los victimados de las prevalencias del Espíritu Santo, toda la eficiencia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la competencia de bulevardear sobre los cordereados de las ascendencias del Espíritu Santo, toda la productividad de los defensores de la Iglesia, que tiene la jurisdicción de avenidear sobre los inmolados de las influencias del Espíritu Santo, toda la fecundidad de los protectores de la Iglesia, que tiene el alcance de callar sobre los sacrificados de las capacidades del Espíritu Santo, toda la fertilidad de los custodios de la Iglesia, que tiene la extensión de callejonear sobre los ofrecidos de las habilidades del Espíritu Santo, toda la abundancia de los guardianes de la Iglesia, que tiene la amplitud de pasajear sobre los presentados de las facultades del Espíritu Santo, toda la riqueza de los defensores de la Iglesia, que tiene la magnitud de corredorear sobre los dados de las potestades del Espíritu Santo, toda la prosperidad de los protectores de la Iglesia, que tiene la dimensión de pasillear sobre los entregados de los derechos del Espíritu Santo,